Pues claro, cuando te llegan los de la paz en el mundo, dices, ¿qué haces? ¿Sabes? Carlos, ¿cuándo lo que haces te apasiona tanto? ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Lo que haces no entra ni siquiera dentro de esos parámetros. Ni trabajo para vivir porque no tengo que trabajar para vivir, o sea, podría vivir sin trabajar si quisiera. Ni vivo para trabajar en el concepto de, oh, vives para tu trabajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo considero trabajo. O sea, llega un punto en el que ni siquiera se siente como trabajo. O sea, ¿vosotros pensáis que para mí estar aquí ahora es trabajo? ¿O pensáis que, yo qué sé, que estar reunido esta tarde con el CEO de una empresa que ha levantado 10 millones y que quiere colaborar con nosotros es trabajo? Para mí es inspirador, es súper interesante. O yo que sé, estar con los chicos reunidos y crear el sistema para todo lo de la lógica para las entradas NFT del evento de Ibiza es trabajo. O asistir a un consejo de alguna de mis otras empresas y estar charlando con gente brillante es trabajo. O levantarme por la mañana y meterme en Twitter y revisar cosas que me gustan y gente que me da insights súper interesantes es trabajo. O yo que sé, charlar el otro día, por ejemplo, con SEO de trading y entender un poco más cómo opera otra gente o tal, y ver cómo gente que es experta en lo suyo es trabajo eso. Es que, ¿a qué hora lo hicimos eso? Ah, bueno, esa no fue, te iba a poner como de ejemplo de que lo hicimos a las tantas de la noche, pero no, curiosamente ese día fue incluso por la mañana. No es trabajo. Ah, no, sí, hubo una parte que fue a las 4 de la madrugada. Es verdad, el día ese que se estaba liando gordísima, el día ese que estaba bajando todo, me quedé hasta las 6 trabajando o me quedé hasta las 6 pasándomelo de puta madre y aprendiendo. Que ese es el problema, gente. Que el sistema domina tanto en las mentes de los que son presos de él que al final te invierten los conceptos. Te hacen creer que trabajar es como una tortura. Entonces te ponen en la dicotomía de trabajas para vivir o vives para trabajar. ¿Sabes? Como en plan, oh, trabajo o sea, como si tú tuvieses que torturarte para sobrevivir o vives para torturarte, ¿sabes? No, es estúpido, es absolutamente estúpido. Obviamente, a mí me gusta, mira, yo prefiero más el concepto del sacrificio. Pero, ¿sabéis cuál es la diferencia entre el sacrificio y el sentido que tiene, por ejemplo, trabajar conceptualmente en la sociedad? La diferencia es que el sacrificio es con un propósito. Si tú te sacrificas, lo haces por algo, ¿no? Si lo haces porque sí, no te estás sacrificando, es simplemente que estás cumpliendo con tus obligaciones o lo que sea, pero no te estás sacrificando. Pero cuando te sacrificas es porque tienes un propósito mayor. Entonces haces un esfuerzo previo para llegar a ese propósito. Pues eso es lo que no entiende la gente. Y veo que pasan los años y pasa todo y al final te das cuenta de que hay muchas cosas que simplemente no van a ser como tú las ves. Porque hay gente que ni siquiera quiere verlo. Tú le preguntas a la mayoría de la gente por ahí, a tus amigos. De hecho, mirad, hacer la prueba. Os vais a flipar. Yo lo hice hace años y la verdad pensé, ¿para qué preguntas, Carlos? Pregúntale a la gente si su vida tiene un propósito. Es increíble, vais a flipar con incluso haceros vosotros esa pregunta. Si titubeáis y no lo tenéis claro o no lo sabéis, empezar a preocuparos por ello. Pero la mayoría te dará o una respuesta muy vaga o te dirá algo estúpido, como que su propósito es la paz en el mundo y cosas así, ¿sabes? Y que luego tú le puedes preguntar, ¿y qué estás haciendo para conseguir la paz en el mundo? Y te dirá, ah, bueno, nada, pues, tío, yo voy a trabajar todos los días, que no tengo tiempo para eso. Y te darás cuenta que en esencia no tienen un propósito. Y el no tener un propósito es lo que hace que su vida esté vacía de sustancia. Mira, hay también un ejercicio muy interesante que podéis hacer que os ayuda a encontrar vuestro propósito, incluso porque a lo mejor lo tenéis y no lo sabéis, porque no os lo habéis preguntado nunca. Pregúntate 5 veces el por qué. Empieza por qué estás aquí, o sea, cuál es el propósito. Y contestarás algo, a lo mejor un poco más vago. Dirás, yo qué sé, pues porque me gusta hacer cosas, me gusta trabajar, me gusta sentirme productivo. Vuélvete a preguntar por qué. ¿Por qué a Carlos le gusta sentirse productivo? Pues pues ¿por qué? Bueno, pues porque siento que si soy productivo, o sea, me siento contento, siento que valgo más que si no lo soy.
Vale, ¿y por qué sientes eso? Tercera vez que lo preguntas. Pues creo que siento que si tú, el sentirse productivo es bueno porque impactas en el mundo. O sea, vienes a un sitio y haciendo esto tienes un impacto mucho mayor. Vale, ¿y por qué quieres tener un impacto? Si te das cuenta, lo que vas es excavando en el fondo. Y entonces ahora pienso, joder, ¿y por qué yo quiero tener un impacto? Pues quiero tener un impacto porque creo que eso hará que vivamos mejor, hará que como especie evolucionemos, lleguemos más lejos. ¿Y por qué quieres que la especie llegue más lejos? Pues porque creo que es nuestro propósito, porque creo que hemos venido, que tenemos inteligencia para expandir eso a todos los confines del universo, yo que sé, y que en vez de que haya un Big Bang, pues haya un despertar de conciencia en el universo y creemos uno nuevo, o seamos la primera célula, este universo sea la primera célula de otro, yo que sé, ¿sabes? Y al final te das cuenta que llegas como ese es el propósito. O sea, eso sí es una cosa que puedes decir con la cabeza muy alta. Pues mi propósito es expandir nuestro conocimiento, expandirnos a todos los confines, expandir la inteligencia a todos los confines. Eso es tener un propósito. Pero te tienes que hacer esa pregunta, hacérosla vosotros. Hazte 5 veces el por qué estás aquí. Y verás que llegas a algo mucho más interesante que la gilipollez de para lograr la paz en el mundo. Y luego, sobre todo, aquí viene otra pregunta muy importante. ¿Estás haciendo algo en esa dirección para conseguir el propósito? Yo creo que yo sí lo estoy haciendo. Por lo menos trato de esforzarme en esa dirección. Pues claro, cuando te llegan los de la paz en el mundo, dices, ¿qué haces? ¿Sabes? Tampoco estás haciendo nada que genere un impacto en esa causa. De pequeño, ¿cuál era mi objetivo? No os penséis que de pequeño era tan filósofo, ¿eh? Me gustaban mucho los coches. Muchísimo. No sé, todo el día pensaba en qué divertido sería de mayor tener coches deportivos, o en verlos, o en ir. Por ejemplo, una cosa que me hacía mucha ilusión de pequeño era cuando había como una concentración de coches o algo. Siempre que veía un cartel le daba la chapa a mi padre de vamos a verlo. Muchas veces en Salamanca se hacían concentraciones de coches que iban a la plaza mayor, y aparcaban ahí. Eso me llamaba mucho la atención. Pero eso no es un propósito, dos deuses. Me estás contando lo que quieres, no el por qué. Me dice dos deuses. Es que a ver, mi propósito era la música y he vivido sin mucha fama, pero una vida de rockstar. Vamos, que te la has pasado bien. Por así decirlo, durante 10 años. Ahora mi propósito es generar capital, coger una casa y vivir tranquilo con un par de negocios e inversiones. Firmaría algo parecido a lo que tenéis, sin referirme a la marca, startups o alguna cosa así, pero ahora ahorrando para ello, sin prisa pero sin pausa. Pero eso no es el propósito. Me estás contando lo que quieres. El propósito está más en el por qué. ¿Por qué quieres esas cosas? ¿Cuál es el por qué? Y te saldrá algo mucho más noble. Porque he vivido mucho estrés ya, necesito paz. Sigue siendo... Vale, tranquilidad, sin duda. O sea, tu propósito es alcanzar, como lo ves, y es que se ha dicho aquí muchas veces, que la tranquilidad es lo que más se busca. Yo creo que la tranquilidad no deja de ser un adjetivo. Pero te vas acercando, te vas acercando. Lo que buscas a lo mejor es el equilibrio, ¿sabes? La paz, ¿no? Una paz que todavía no has encontrado. Pues eso es un buen propósito, tío. De todas maneras, si buscas paz, aquí en Andorra no sobra, ¿eh? Está muy tranquilo.